Entonces, ¿qué es lo más importante en una función? Que yo le diga, ok, ¿qué es lo que yo quiero regresar? Entonces, por ejemplo, si voy a sumar dos números, pues yo hago muchas cositas, pero al final hay un punto que tengo que decirle, ok, este es el resultado de la suma que yo quiero que la persona obtenga. Entonces, en el momento en que tú dices, ok, esta función ya está lista para regresar algo, entonces escribes return y esa es la manera en que le dices al compilador, mire, esto es al final de cuentas lo que usted tiene que regresar cuando alguien utilice mi maquinita y le dices lo que quiera retornar. En este caso habíamos dicho que era de tipo string, entonces todos los strings van eh, entre comillas dobles y ya dentro de las comillas dobles, pues yo puedo poner la cadena de texto que quiera retornar. Entonces, en este caso, dije, claro, lo que yo quiero hacer es retornar Hello World. Listo. Una vez que yo definí mi cadena, mi string que quiero devolver, entonces de nuevo, cuando hago un return, eso es un statement. Todos los statements necesitan un punto y coma y la razón de que necesite un punto y coma es porque el compilador necesita saber sin lugar a duda que el return va hasta ahí y no va hasta otra parte. Y de nuevo, como les digo, se puede parecer ridículo porque qué otra cosa podría ser, pero bueno, los compiladores necesitan esa certeza de decir, ok, hasta aquí va el valor que Carlos quiere retornar en la función greetings. Entonces, listo, una vez que ya terminé de definir qué es lo que yo quiero devolver, entonces cierro el bloque de la función para decirle al compilador, mire, ya no hay nada más que quiero que haga esta función y una vez que yo le doy enter, él me dice, listo, yo ya entendí que esto es una función y ya entendí que se debe llamar greetings. Aquí le llaman método. Un método es básicamente es una forma específica de una función, pero también es una función. Pero pues función es como el nombre general, entonces pues me van a escuchar llamar la función por ahora, pero cuando vean aquí method es lo mismo, ¿sí? Entonces aquí es donde el ambiente de ejecución me dice, ok, ya entendí que usted quería hacer esta función y ya sé qué es lo que usted quiere que haga esa función, pues porque usted escribió la función de la manera correcta, ¿sí? Y ahí sí, una vez que yo ya tengo mi función, entonces, de nuevo, ¿sí? Si necesito un momento producir esa cadena de texto para saludar, pues ya puedo llamar a la función y la función ya sabe cómo crear la cadena de texto por mí en vez de que yo tenga que generarla. ¿Sí? ¿Eso te aclara un poco la duda? Sí, muchas gracias. Listo, no, con mucho gusto. Sí, y volviendo a lo que habíamos hablado ahorita, de nuevo, ¿no? Si yo quiero saber cómo, oiga, qué cosas tengo definido en mi sesión, entonces con arroba list me doy cuenta como, mire, usted llamó 5 veces a la función greetings, después definió la función greetings. Pues realmente esto no tiene que ver con orden, pero bueno. Sí, pero estas son las funciones que yo tengo disponibles, entonces ya sé qué funciones puedo utilizar en mi sesión. Listo, entonces eso es básicamente el concepto de función, pero como les digo, esa función que hicimos es muy tonta, porque solamente sabe saludar al mundo y seguramente nosotros quisiéramos poder saludar a muchas cosas y no solamente al mundo. Entonces vamos a crear una función que ya va a tener un parámetro que nos va a permitir modificar el comportamiento de nuestra función. Entonces voy a escribir de nuevo eh, la parte esencial de mi función, voy a decirle, voy a todavía regresar una cadena de texto. Esta la voy a llamar greet en vez de greetings. Y dentro de los parámetros le voy a decir, ok, cuando alguien utilice esta función, necesita pasarle información antes de que usted pueda operar. En este caso, quiero mandarle una cadena de texto que es la cadena de texto que quiero que se utilice en mi saludo y esa cadena de texto necesita también un nombre. No puedo, sí, necesito darle un nombre básicamente porque después necesito decirle qué quiero que haga con ella. ¿Listo? Ahora viene exactamente lo mismo que habíamos hecho ahorita. Abro mi bloque para decirle, ok, aquí empieza mi función greet.
Como les digo, por ahora vamos a hacer funciones de una sola línea. Entonces, ok, ¿qué es lo que yo quiero retornar? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Decirle al programa, ok, quiero que el saludo siempre sea el mismo, pero esta parte quiero que cambie y quiero que utilice lo que el usuario le pasó como un parámetro. Entonces, básicamente, quiero hacer una operación que se llama concatenar. Quiero concatenar el texto hello con lo que me hayan pasado de parámetro y al final concatenarle ese signo de admiración para que el saludo sea como más elocuente. Entonces, resulta que Java ya me ofrece una manera de hacer esa operación, no lo tengo que hacer yo, y eso es con esta función format que ven acá. Y de nuevo, yo sé que es una función porque estoy usando paréntesis, y la forma en que funciona format es, yo le paso como el template que quiero utilizar para mi saludo, que en este caso sería hello, y en la parte donde quiero decirle, ok, esta es la parte en donde quiero que me ayude a concatenar algo, le pongo este porcentaje S y al final completo el formato con la admiración y él ya sabe, ok, este es el formato con el que quiero hacer el saludo y aquí es donde yo necesito que me ayude a meterle algo diferente cada vez y después lo que hago es decirle, ese algo diferente es este parámetro que me está ingresando el usuario y aquí va otra vez nuestro punto y coma porque acuérdense que todos los statements necesitan un punto y coma. Y bueno, termino mi función y él ya me dice, ok, ahí ya creé el método greet que recibe un parámetro de tipo string. Entonces, de nuevo, saludemos a Java y saludemos una vez más a el mundo. Entonces, si ven, ahora ya tengo una función que le puedo pasar una cadena de texto diferente y él me genera un saludo en base a la cadena que yo le estoy pasando acá. Entonces ya no tengo que saludar siempre al mundo, sino que ahora puedo generar infinita cantidad de saludos dependiendo de el parámetro que yo le esté pasando. Entonces, listo, volvamos a recapitular. Entonces, listo, voy a definir una función nueva, por lo tanto, hago lo mismo que ya había hecho antes. Primero, escribo qué quiero que retorne mi función. En este caso, todavía queremos que retorne un texto que es un saludo a alguien específico y no un saludo general. Listo, le doy un nombre a esa función, en este caso lo va a llamar greet, y dentro de los paréntesis, ahora sí le tengo que decir cuál es la información que quiero que reciba esa máquina antes de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, en este caso, para poder saludar a alguien, necesito saber a quién saludar. Ese saludo es básicamente una cadena de texto. Entonces, de nuevo, le tengo que decir al programa, mire, usted necesita una cadena de texto y a esa cadena de texto le tengo que dar un nombre para que yo sepa, sí, cuando yo quiero utilizar esa cadena, pues tengo que poderle dar un nombre para decir, mire, aquí es donde yo quiero que usted utilice esa cadena. Eh, entonces, bueno, eso es básicamente este who. Podría haberse llamado Patito, Pepito o lo que yo quiera. De alguna manera lo llamé who porque me parece que ayuda a entender cuál es el papel de esta cadena dentro del saludo. Entonces, ¿a quién quiero saludar exactamente? Entonces, por eso es que le puse ese nombre. Le podrían tratar de poner otro nombre si les parece más apropiado. Listo, ya no necesito más parámetros, entonces cierro mi paréntesis para decirle solo necesita un parámetro y arranco un bloque de la misma manera que había arrancado con greetings. Listo. Ahora, de nuevo, tengo que decirle, ok, ¿cómo quiero que se produzca el formato? Y esta es la cosa que es chévere de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación están repletos de funciones que ya hacen cosas por mí. Entonces, en vez de que yo tenga que crear todas las funciones, pues ya hay un montón de funciones que el lenguaje me provee para que yo las pueda utilizar.
esta función string.format es una función que está creada para crear cadenas de texto a partir de diferentes pedazos. ¿Sí? Entonces, antes la cadena era muy sencilla, era una misma siempre, pero acá estoy tratando de poder mezclarlas, sí, tener como una base de mi saludo, pero poderle agregar una persona o una cosa específica para mi saludo. Entonces, como ya no es algo tan sencillo, necesito de alguna manera utilizar una función que ya me permita hacer eso. Y string.format es algo que les recomiendo cuando necesiten hacer cadenas de texto. ¿Y cómo funciona string.format? Es una función, y de nuevo, yo sé que es una función porque necesita paréntesis. Todo lo que sean paréntesis es porque es una función. Y cuando son funciones que yo no escribí, sino que escribió el lenguaje, hay diferentes convenciones sobre cómo se llaman. Esta función en especial no necesita nada especial, simplemente yo le digo a mi lenguaje, oiga, voy a usar la función string.format. Él ya sabe que string.format es parte de Java, entonces me deja utilizarla sin ningún problema. Y esta función particular tiene dos parámetros. Y sé que tiene dos parámetros porque tengo una coma para separar esos dos parámetros. Entonces, mi primer parámetro es el formato de la cadena de texto que yo quiero armar, donde le digo, necesito que toda la cadena arranque con hello espacio. Después necesito que yo sea capaz de inyectarle algo a esa cadena y después necesito esta admiración pues para completar la cadena como tal. Entonces, cuando la función ve esto, dice, ok, sí, todas las cadenas van a tener este mismo patrón, pero necesito después que me diga qué es lo que usted quiere meter en ese, sí, en esa cadena se llama un placeholder en inglés, no sé cómo se dice exactamente en inglés, pero sí, como en este lugar de la cadena, necesito que me diga qué es lo que usted quiere agregar realmente. Ahí podría poner, sí, cosas súper complejas, tipos de datos diferentes, pero en este caso lo que yo quiero hacer es decirle, ok, ¿se acuerda qué fue lo que a usted le pasaron? Eso es lo que yo quiero que usted ponga aquí para completar mi saludo. Y esto es un statement y siempre que sea un statement, pues necesito ponerle punto y coma y después coloco la llavecita para decirle, ok, esto es todo lo que va a ser mi función greet. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llamo aquí a greet, entonces él sabe que necesita una cadena de texto acá. Entonces él va a decir, ok, esta cadena de texto es este who de acá. Ok, ¿dónde está who? Este who está, sí, el parámetro who está siendo utilizado en esta línea de texto. Entonces voy a reemplazar, o sea, voy a utilizar esta cadena de texto acá en donde él espera who y va a llamar a la función format. La función format sabe crear cadenas de texto en base a mi patrón. Esto me retorna la cadena formada como yo la espero y ya le puedo decir, ok, retorne la cadena como me la está creando format. ¿Sí? Y de nuevo, si yo cambio, en vez de mandarle Java, mando Word, pues de nuevo, este who va a hacer Word en vez de Java, lo va a mandar a la función format genera la cadena que yo espero con el saludo y eso es finalmente lo que yo retorno. ¿Sí? Entonces, me preguntan por un error, entonces párenle, o sea, préstenle mucha atención a cuando yo defino mi parámetro, él tiene que saber qué cosa es ese parámetro para poder funcionar. Entonces necesito decirle que este parámetro who es de tipo string o si no, él se va a hacer un 8 y eso, de alguna manera, eso me garantiza que si yo utilizo mal mi máquina y digo, ay, voy a llamar a 1, ¿sí? Yo no sé cómo saludar a un número, yo sé saludar a una cadena de texto que representa algo, entonces eso es lo que evita errores en que yo use las máquinas mal y tal vez se produzcan resultados inesperados. Entonces, cuando definan su maquinita, tienen que decirle ese parámetro que es. Por ahora siempre
vamos a manejar strings, y ya saben que un string es una cadena de texto. En el futuro vamos a aprender otro tipo de información que le pueden mandar a las máquinas, a las funciones, y otro tipo de información que podemos producir de nuestras funciones. Pero por ahora, pues nos vamos a quedar con strings porque, pues, es fácil de utilizar y es muy importante en programación. Entonces, pues, chévere empezar desde el principio con eso. No vi quién alzó la mano primero, pero entonces, pues, Mara Fernanda. Hola, sí, qué pena. Es que todavía no entiendo por qué pusiste un porcentaje y una S. O sea, eso Listo. es, ¿qué Ya, significa ese porcentaje y esa listo. S? Ya te explico. Entonces, número uno, yo estoy dependiendo de utilizar una función que ya está definida en Java, ¿sí? Entonces, tengo que aprender a usar esa función como está definida. Entonces, esta función string.format me dice, ok, primero, páseme un formato con la estructura general de la cadena que usted quiere crear. Pero como yo quiero generar diferentes cadenas, tengo que poderle decir a string.format, listo, acá va algo que va a cambiar dependiendo sí, de algo que yo decida. Entonces, la manera en que yo le digo, mire, esta es la parte de la cadena resultante que va a variar, es con ese porcentaje S. ¿Por qué porcentaje y por qué S? Porque la función la definieron así, ¿sí? Seguramente hubieran podido haber definido otras cosas, pero cuando uno va y lee el manual de la función string.format, dice, coloque porcentaje S para que yo sepa dónde es que usted quiere que la cadena varíe, ¿sí? Y todo lo que no sea porcentaje S es algo que él sabe que todas las cadenas resultantes van a llevar. Entonces, todas las cadenas resultantes van a empezar con hello espacio porque se lo estoy pasando, ¿sí? No es un porcentaje S, es literalmente esa cadena. Y el porcentaje S es lo que él sabe que eso es lo que voy a cambiar de alguna manera. Después del porcentaje ese viene la admiración y eso es lo que me garantiza de nuevo que todos los saludos van a terminar en admiración. Entonces yo estoy seguro que mis saludos van a tener eh, cierta uniformidad, ¿sí? Todos van a tener como un cierto patrón que voy a utilizar. Entonces, de nuevo, si yo llamo programación, pues sí, estoy seguro que siempre van a terminar en una admiración porque ese es el patrón que yo le estoy mandando a forma. Listo. Ahora, él ya sabe, ok, este es el saludo en general, pero ¿qué carajos coloco acá? Entonces, esa es la parte donde yo le tengo que poder decir, ok, lo que yo quiero que usted ponga en este lugar es el segundo parámetro que yo le estoy pasando, o sea, lo que está después de esta coma. Entonces, ¿qué pasa? Le estoy diciendo que coloque who. ¿Qué es who? Who es el parámetro con el que llamaron a la función greet. Entonces, claro, cuando yo hago greet y le paso Java como cadena de texto, él dice, ok, esta cadena de texto es lo que aquí estoy llamando who. Entonces, ¿qué es who? Who es el segundo parámetro de format y format ya sabe, ok, tengo esta cadena y tengo esta cadena que es Java, entonces voy a reemplazar este porcentaje S por el Java que yo tengo acá y eso es lo que me termina generando la cadena. De hecho, yo puedo usar directamente la función format. Entonces, esto es lo que está haciendo esa función grid finalmente. Entonces, él tiene mi template, tiene el patrón que yo quiero utilizar. El patrón es un string, entonces va entre comillas dobles. Y pues cuando yo lo llame con Java, ¿sí? Esto es lo que él le va a pasar a format y eso es lo que genera la cadena resultante. Sí, lo que pasa es que obviamente estoy tratando de hacerlo a partir de una función para que sea, sí, más reutilizable porque simplemente en vez de tener que hacer esto siempre yo manualmente, pues simplemente puedo llamar a la función grid que ya sabe hacerlo por mí y yo simplemente le cambio lo que le estoy pasando entre paréntesis como parámetro y él ya crea el parámetro por mí. Pero esto es al final de cuentas lo que está pasando. Yo llamo a la función, él coge esta cadena y esta cadena, ¿sí? La interpreta como, ok, esto es lo que se llama who,
se lo pasa a format y format busca el porcentaje S, coge lo que yo le pasé aquí, lo mete en la cadena y me devuelve toda la cadena formada. Eso es básicamente lo que hace ese porcentaje S. Y de nuevo, ¿por qué porcentaje S? Porque string.format lo definió así. Si string.format lo hubiera definido de otra manera, pues sería otro símbolo, pero tenían que escoger algún símbolo y escogieron porcentaje y tenían que escoger S para poder decir que era un string y por eso quedó porcentaje S. Ahora tengo otra duda. Claro. O sea, cuando uno escribe who, le da el parámetro, bueno, Java, después va Word, y después escribiste programación. ¿Eso lo que entiende la máquina es que se sobrescribe o ella va guardando en algún lugar otra cosa o lo sobrescribe? De alguna manera puedes llamarlo como sobreescribir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él a partir de esto dice, ok, voy a buscar qué hace esta función. Entonces, él encuentra estas instrucciones. Entonces, él dice, ok, me están llamando a la función con programación, entonces este who, como dices tú, lo sobrescribo con el valor, pues con el valor de programación y de ahí en adelante, cada vez que digan who, lo que yo hago es reemplazarlo por esta programación. Entonces él dice, ah, claro, listo. Como ahora este who es este porcentaje de programación, entonces cuando llame a esta función, aquí lo que tengo que mandar es la cadena de texto programación y ahí es donde se genera la cadena completa. Entonces, sí, de alguna manera lo puedes entender como si yo estuviera sobreescribiendo lo que está aquí definido. Ok, o sea, siempre va a imprimir lo último que yo le diga que imprima. No estoy seguro a qué te refieres. La función grid lo que sabe hacer es cadenas de texto. ¿Sí? Y sabe Sí, o hacer sea, cadenas de texto que tienen como un formato que es un saludo. Entonces lo que ellos hacen es generar el saludo a partir del parámetro que yo le haya pasado. Entonces si yo le paso programación, pues va a crear el saludo con esa cadena. Si yo lo llamo con Java, pues va a generar el saludo con esa cadena Java y así sucesivamente. Pero sí, obviamente depende de cómo llame yo la función, el resultado que él me devuelva. ok, listo. Me surge acá una pregunta, yo pensando con yo. Claro. No sé si el programa conozca cuando es, digamos, ciertas definiciones, como por ejemplo who, what, when, No, ¿no? esto es lo que te digo, yo podría haberlo llamado periquito, entonces llamémoslo periquito. Entonces, periquito. Listo, ahora, ¿qué es lo importante? Después de que yo le doy el nombre periquito, lo que necesito es decirle a él dónde necesito que esa información vaya. Entonces, ¿dónde necesito que vaya? Pues necesito que vaya acá cuando esté llamando a la función format. Y va a funcionar exactamente igual. Para él lo único que importa del nombre es que después yo pueda decirle qué es lo que quiero hacer con esa información. Pero el nombre como tal puede ser cualquier cosa y al programa le da igual. De hecho, esto literalmente es una ayuda para nosotros como programadores para decir, venga, ¿y qué es lo que yo quiero usar con esta cadena? Entonces, claro, si lo llamo periquito, no tengo ni idea qué carajos quiero hacer con esa cadena. Pero si estoy en una función que se llama greet y el parámetro se llama who, de alguna manera puedo entender, ah, ok, voy a armar un saludo y ese parámetro representa a quién quiero saludar y de esa manera genera el saludo. Pero es literalmente una ayuda para nosotros los programadores. Al ambiente de ejecución le da exactamente la misma, ¿cómo lo llamas? Excepto que no sean palabras, como el número 1. Listo. Ahorita les cuento exactamente qué pueden usar como identificadores, pero sí, ahorita les cuento. Tiene unas cuantas reglas, pero en general pueden usar nombres como Who, Periquito, lo que quieran. Marcela, Hola, una pregunta. El string format ahí dice porcentaje S. ¿La S quiere decir que es string? ¿O si voy a utilizar un entero, siempre no, utilizo la S? es exactamente lo que dijiste. Ese es para que el format sepa qué tipo de información es la que quieres ¿Qué reemplazar ahí. tipo de dato? Sí,
Entonces, Ok. ese es porque yo dije que mi parámetro Q era de tipo string. Entonces, lo que necesito decirle es, ahí va un string. Y de nuevo, ¿por qué sé que es ese? Porque leí la documentación. Entonces, algún momento cuando quieran usar string.format para cosas más complejas, hay que ir a la documentación y tratar de decir, ah, venga, claro, cuando es un número hago esto y cuando es una fecha hago esto y no es tan difícil, pero por ahora eso, cuando queramos crear cadenas de texto, acordémonos que siempre va porcentaje para decirle, ok, aquí hay algo que quiero reemplazar y ese para decirle que lo que quiero reemplazar es una cadena. Y de nuevo, eso coincide con esto, ¿no? O sea, esto es ese porque este parámetro who está definido como string. Si yo recibiera otro parámetro que fuera de otro tipo, pues esta S sería otra cosa. Pero como les digo, por ahora nos vamos a especializar en cadenas de texto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, aunque no lo crean, ya son programadores. Esto es básicamente lo que hacemos todos los días con unas cuantas adiciones más. Entonces, listo. Ahora vamos a hacer algo que es súper chévere. Entonces, si yo le digo a esto list, ¿sí? Él me va a decir, listo, usted tiene una función greetings que saluda al mundo y una función greet que hace un saludo especializado. Si se dan cuenta, hay una cosa que es curiosa y es que hay dos lugares en donde está definido el formato de mi saludo. Entonces, en la función greetings está definido el formato general y en la función greet está definido el formato específico, pero realmente son el mismo formato. De alguna manera, si yo lo veo así, greetings es una versión especializada de greet en donde siempre estoy saludando al mundo. Pero la forma en que yo lo escribí no lo hace tan claro. Entonces voy a reescribir mi función greetings y le voy a decir, ok, bueno, de hecho, otra vez, esto lo puedo hacer con las flechas hacia arriba y hacia abajo. Entonces podría buscar una definición de greetings. Voy a modificar la función. Entonces, como les decía, les recomiendo borren siempre la última línea de la función para que puedan modificar la función más fácilmente. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer con greetings? Pues quiero dejar claro que es la misma función greet, pero siempre con el mismo parámetro que va a ser mundo. Y ahora ya puedo completar mi función completando el bloque. ¿Listo? Ahí me dice, ok, le permití modificar la función greetings. Y de nuevo, si yo llamo a greetings, pues me devuelve otra vez la cadena hello world, porque le estoy diciendo simplemente que reutilice la función greet, solo que siempre pasándole el mismo parámetro. Y esto es súper importante en ser un buen programador. Cuando ustedes creen funciones, digamos que hay dos habilidades que son importantes que desarrollen. Entonces, número uno, si yo voy a escribir una función y ya existe una función que me ayuda, es importante que ustedes se sientan cómodos diciendo, ah, ok, voy a escribir greetings utilizando greet porque ya sé que greet, sí, ya en greet tengo definido qué es el formato de saludo y simplemente necesito es generar una versión más específica. Entonces, esa habilidad de voy a generar una nueva función a partir de funciones que ya existen es fundamental para que sean buenos programadores. Y la otra habilidad es para el otro lado, que pues para empezar no va a ser tan útil para nosotros, pero quiero que la tengan en la cabeza. Cuando ustedes vayan a definir, ok, voy a hacer una función que resuelva una sopa de letras, por ejemplo, es importante que ustedes puedan decir, ok, esa tarea la voy a partir en estas tareitas más pequeñas y cada una de esas tareas merece su propia función. Entonces, esa habilidad de coger un problema grande, partirlo en problemas pequeños y generar funciones para cada uno de esos problemas es fundamental para escribir buen software. ¿Sí? Es difícil, es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, pero como les digo, quiero dejarla presente para que ustedes tengan en la cabeza
cosas que deben tener en cuenta cuando vayan a hacer funciones para cualquier cosa, para ejercicios acá o en su trabajo o en el hobby que ustedes tengan, ¿sí? Eso es súper importante poder decir, ok, voy a coger las cosas y partirlas en pedacitos muy chiquitos o coger los pedacitos chiquitos que ya tengo para reutilizarlos y generar algo nuevo. Entonces, bueno, entonces sí, esto, así como yo en Grid llame a string.format, pues no hay nada raro de que yo en Greetings llame a Grid, ¿sí? Simplemente hay una función que estaba en Java, hay una función que definí yo, pero siempre es válido que ustedes llamen funciones dentro de otras funciones y como les digo, si es parte del lenguaje, pues seguramente el ambiente ya sabe dónde está la definición de eso. Si es una función que ustedes llamaron, pues él va y busca la forma en que ustedes la definieron y eso es la implementación que él utiliza. Si yo me equivoco y digo, ok, listo, voy a llamar a grid, entonces él me va a decir, venga, no tengo ni idea qué es este grid, seguramente revise porque es un error, entonces pues tienen que tener mucho cuidado. Si llamaron a la función grid, todo en minúsculas, con doble E, pues así la tienen que llamar pues para que la entienda, ¿no? Y es lo mismo aquí. Si yo trato de invocar a mi función, cambiemos a Colombia. Entonces, obviamente él me va a decir, venga, ¿qué es grid? No tengo ni idea qué es grid. Entonces, tengan cuidado de recordar cómo definieron las funciones, pues para que las puedan reutilizar correctamente en sus programas. Listo, eso es todo lo que les quería enseñar fundacional sobre las sí, como sobre cómo funcionan las funciones. Eso suena redundante, pero sí, de cómo se implementan funciones. Cada vez que quieras modificar una función, siempre hay que poner return grid, por ejemplo, siempre hay que poner return y tu función, o sea, es que no entendí cuando pusiste return grid world. Entiendo que querías modificarlo, pero mi pregunta es, siempre hay que poner return como para que traigan a la función que Listo, quieren entonces modificar. son dos cosas. Entonces, primero, todas las funciones necesitan un return, ¿sí? En alguna parte le tengo que decir a mi maquinita, venga, esto es lo que yo quiero que usted devuelva realmente, ¿sí? Entonces, el return es la manera en que yo le digo a la función, listo, esto es lo que yo quiero que usted regrese. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Mi función greetings va a utilizar otra función que ya existe que se llama greet. Entonces, lo que le quiero decir aquí es, ¿sabe qué? Lo que necesito es que retorne lo que retorne la función greet cuando yo le paso el parámetro world. Entonces, el return no tiene que ver con que yo lo haya modificado, simplemente tiene que ver con que toda función necesita algo que diga, ok, eso es lo que usted quiere retornar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una función que sume, yo recibo mis dos números, hago un montón de cosas y obtengo un valor y tengo que decirle return ese valor para que él sepa qué es lo que tiene que devolver cuando utilicen la maquinita. Entonces, eso es lo que hace este return. ¿Sí? Entonces, en este caso, antes, si te acuerdas, yo siempre estaba devolviendo la misma cadena, ¿no? Estaba devolviendo hello world. Listo. Entonces, ahí le estoy diciendo, siempre regrese esta misma cadena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, que ya escribí la función greet, digo, uy, venga, no tiene sentido que yo tenga que definir greetings así, porque ya hay una función que sabe hacer saludos. Entonces, en vez de tener que redefinir cómo se hace el saludo, volviendo a generar como la cadena de texto, entonces más bien voy a reutilizar la funcionalidad que ya existe en Grid. Entonces, ahí es donde digo, ok, en vez de escribir return, la cadena, entonces ahí voy a decirle, ok, voy a retornar lo que me devuelva la máquina Grid, lo que me devuelva la función Grid, pasándole el parámetro Word siempre. Entonces,
sí, no, el return no tenía que ver con que lo modifiqué, simplemente todas las funciones de ahora en adelante siempre te vas a dar cuenta que tienen un return. Lo que hice simplemente fue cambiar lo que estaba retornando y en este caso lo que estoy haciendo es reutilizar lo que ya existía en Grid y simplemente decirle, ok, mi saludo siempre va a ser al mundo, pero usted sabe cómo hacer saludos, no tengo que decidir yo, sí, no tengo que volver a definir qué es un saludo, eso se lo delego a usted, simplemente yo necesito que usted, o sea, siempre necesito generar el mismo saludo, entonces puedo llamar a esta función con el mismo parámetro siempre. ¿Sí te quedó más o menos claro? Sí, sí, pues más o menos, pero yo creo que voy a En la medida que revisar vas haciendo esta, ejercicios, va siendo más fácil. sí, bueno, gracias. Claro que sí. Alba, dime. Profe, pero allí dentro de JShell hay una manera de consultar el listado de funciones que voy creando, Claro, slash list. ¿sí? Sí, entonces slash list es la Ah, que me ok, dice, ok, ok, ah, vale. claro, usted creó una función que se llama grid, que está implementada así, y también definió una cosa que se llama greetings, que está implementada así. Entonces con slash list tú Ok, puedes ir viendo, ah, claro, esto ya está definido, esto quedó definido así, esto no me gustó, venga, ok. lo redefino, pero sí, el slash list es tu mejor amigo. Sí, y allí copio y pego donde quiero. No, después de que tú sabes que ya existe, eso ya no lo tienes Ujú, que volver a copiar, simplemente las utilizas. Entonces dices, ah, ok, ya sé que existe la función grid, entonces voy a llamar a, no sé, a lo que quiera. Voy a llamar a Bogotá. ¿Sí? Y después de que tú la veas listada, significa que ya puedes utilizarla para lo que esa función haga. Entonces, en este caso, pues hemos generado saludos a un montón de cosas porque eso es lo que hace la función grid. vale, allí usted observó la lista y escribió. Lo que pasa es que no vi la última línea porque me la tapa el panel como tal de Zoom, pero usted vio la lista, escribió grid. Eso fue lo que hizo. Sí. Ok, Ahora, vale, de nuevo, no, la gracias. lista no la necesito llamar para esto. Simplemente si no me acuerdo, Exacto, me porque uno puedo, para recordar. claro, entonces Ujú, me puedo apoyar en slash list para decir, ay, venga, ¿qué es lo que ya tengo implementado y qué cosas no he implementado? Y también puedo ver cómo ok, quedaron implementadas, ¿no? Y puedo decir, uy, no, claro. venga, esta implementación no me gustó, la voy a cambiar o algo por el estilo. Ok, gracias. Bueno, entonces, como les digo, eso es todo lo que quería enseñarles de funciones hoy, pero hay dos temas que pueden serles útiles para que tengan en cuenta. Entonces, resulta que ustedes me han visto que yo, por ejemplo, coloco un espacio aquí y coloco dos espacios acá. Todos los espacios que no se vean en código se llaman white space en programación. Entonces, los espacios, los saltos de línea, las tabulaciones, etcétera. Todo eso se llama white space. Entonces, sí, yo podría decir, ok, voy a definir mi función grid de otra manera diferente y le voy a poner muchísimo white space. Desde que yo no rompa reglas básicas, por ejemplo, ¿sí? Ponerle un espacio al string, pues cambia el string como tal, pero desde que yo no rompa reglas puedo poner cualquier cantidad de cosas. Bueno, no, no voy a definirlo completamente bien, ¿sí? Entonces, el lenguaje de programación me deja hacer barbaridades como esas. Ahora, claramente, creo que todos estamos de acuerdo que esto es horrible de leer. Entonces, el white space, sí, bueno, y la otra cosa que les quiero mostrar es, listo, si yo utilizo la función, pues, sí, hace lo que yo le dije que hiciera, que en este caso es devolver siempre foo. Pero eso no le cambia el comportamiento a la función. Entonces, que utilicen más o menos espacio, nunca va a tener, nunca va a modificar el comportamiento de la función. Pero, como les digo, ayuda un montón a que yo lea esto y entienda qué estoy tratando de hacer. Ahora, podrían irse para el otro lado y decir, listo, vamos a usar
la menor cantidad de white space posible y podrían hacer, yo creo que este sí necesita espacio. Bueno. Sí, entonces, de nuevo, pueden usar un montón de espacio o pueden usar muy poquito espacio y en cualquiera de los dos casos, la función hace lo que ustedes le digan que haga. Pero entonces, de nuevo, sí, no sean ni demasiado generosos en el espacio, ni sean tacaños en el espacio. Traten de tener como un balance. Ahora, tratar de definir qué creo yo que es un buen balance es más difícil de lo que uno se imagina. Entonces, miren bien los ejemplos de código que vamos a mostrarles, y ese es más o menos como el white space que yo les recomendaría utilizar, al menos cuando estén arrancando a programar, ¿sí? Esto es uno de esos temas que, como les digo, es un poco controversial. Entonces, hay gente que cree que hay que poner muy poco espacio y hay gente que cree que hay que poner un montón de espacio. Pero como les digo, yo cuando estén arrancando, les voy a sugerir como una cantidad de white space que creo que es, sí, como una justa medida de ni tan, ni muy. Entonces, por ejemplo, después de que cierren la función, yo les recomiendo que pongan un espacio con la llave y siempre definan las instrucciones de la función en una línea de abajo, así sea una sola línea, no importa, mejor definanlo así. A mí me gusta dejar dos espacios para que sea visualmente claro. Ok, claro, la instrucción return de alguna manera es parte de la función greet, que está definida con menos sangría. Entonces, sí, visualmente, obviamente el compilador solo le importan las llavecitas, pero para nosotros como seres humanos, esos dos espacios pues ayudan un poco como a tener una ayuda visual. Obviamente pues después del return va un espacio, y de nuevo la última línea de código también les sugiero que la pongan en su propia línea y alineada con la primera, pues al mismo nivel de sangría en donde definieron la función. Sí, entonces, como les digo, obviamente si ponen 3 espacios en vez de 2 va a funcionar igual, y si ponen un montón de espacios en Who va a funcionar igual, pero bueno, esa es una recomendación que yo les haría ahorita para arrancar. Creo que esa es la medida justa para que sea fácil de entender lo que ustedes están escribiendo, pues también sin tener que escribir un montón de cosas. Listo. Y la otra cosa que les iba a contar es que existen una cosa que se llaman comentarios. Entonces, si ustedes quieren poner un comentario, escriben // y aquí pueden poner return se utiliza para determinar que vamos a retornar. Y hagamos este sí más real para que puedan ver exactamente qué estoy haciendo. Entonces, de nuevo, string.format, y voy a definir mi string con el parámetro que es hello cosito, y acá le mando who. Listo. Entonces, sí, con los comentarios, como su nombre lo dice, yo puedo agregar información que el compilador va a ignorar. Esto no modifica de ninguna manera la ejecución del programa, pero yo puedo agregar cosas que me ayuden a acordarme qué es lo que hace mi función. Entonces, estos comentarios se llaman comentarios de una sola línea. El comentario arranca con // y termina al final de la línea. Entonces, o lo pongo al final de un statement que ya tenga, o lo puedo poner en su propia línea. Aquí decir como, ok, el parámetro who se puede llamar cualquier cosa. Sí, entonces, de nuevo, él sabe que eso es un comentario, el compilador lo va a ignorar completamente, y de nuevo, si yo utilizo ¿qué? La función, pues él simplemente
se preocupa por lo que no son comentarios. Los comentarios son solamente para nosotros, pero entonces en la medida que vayan aprendiendo, puede ser que les sirva agregarle comentarios a las funciones para acordarse, ay, venga, esto por qué fue que lo hicimos, esto qué razón tenía. Y ahí es donde yo les digo, por ejemplo, si van a agregar un comentario más, primero borren la última parte del bloque y ahí ya el ambiente de ejecución les deja agregar nuevas líneas a su código sin problemas. Si tratan de agregar nuevas líneas sin poner esto, el primer enter, él va a completar la redefinición del método. Entonces siempre borren borren el fin del bloque y eso ya les permite agregar nuevas líneas sin ningún problema. Y ahí sí cuando terminen, pues agregan eso. Tratemos de hacer los primeros ejercicios el material, que son básicamente tratar de adivinar por qué lo que está escrito ahí está mal. Entonces, de nuevo, esta es una parte que necesito un montón de su ayuda. Entonces, imagínense que ustedes están tratando de definir una función y escribir error code, paréntesis, llavecitas, return, un texto, where's my error, punto y coma, llavecitas. Y le dan enter. Eso no va a compilar. ¿Alguien se atreve a decir por qué no va a compilar? ¿Cuál es el error? Le falta el string. Listo, entonces siempre necesitamos que la función defina el valor de retorno. Entonces lo que está pasando aquí es que yo le di nombre a la función, pero no dije que va a retornar y el compilador me va a regañar y me va a decir, venga, necesito que usted me confirme cuál es el valor de retorno que usted espera. Entonces, listo, ese es el error de acá. Listo, entonces ahora ya agregué string, voy a ponerle otro nombre bonito, le voy a pasar un parámetro que se llama who, llavecitas, return string.format y bueno, una cadena de texto que no es importante, punto y coma y cierro llavecitas. Listo. ¿Por qué no compila? ¿Cuál es el error ahí? No se ha definido qué tipo de parámetro es el que va a recibir. Exactamente. Entonces, de nuevo, muy bien que yo haya dado un nombre a mi parámetro, pero de nuevo, el compilador necesita saber qué tipo de parámetro es who para que él sepa qué tipo de operaciones puedo hacer sobre esa variable y qué tipo de operaciones no puedo hacer sobre esas variables. Listo. String common error, no hay ningún tipo de parámetros. Abro mi bloquecito, return, this is a subtle error y cierro mi llavecita. ¿Cuál es el error en ese caso? El puntico. Faltan parámetros. Sí. No, los parámetros siempre son opcionales, eso no es ningún error. Si yo no recibo parámetros, pues simplemente siempre voy a devolver la misma cadena, pero el error es el punto y coma. El punto y coma. Siempre que yo escriba una línea de código en mi función y eso sea un statement, sea una instrucción, siempre necesito terminarlo en punto y coma. Y créanme, todos sufrimos un montón con los berracos punto y comas al principio y uno dice, pero ay, compilador, ¿por qué eres tan bruto? Bueno, el compilador es bruto y nada, toca acostumbrarnos simplemente a decir, bueno, pongámosle el punto y coma al final para que eso sea válido. Listo. Otra función con un error. Entonces, string, something y mi cadena y mi llavecita. ¿Cuál es el error? Falta retorno. Falta retorno. Entonces también uno podría decir, ay, compilador, pero ¿cómo es de bruto? Pues obviamente yo quiero retornar esa cadena. ¿Por qué me toca escribir return? Bueno, los compiladores son así y hay que ser súper claros con, ok, esto es lo que yo quiero retornar de mi función. Entonces, bueno, hay que acostumbrarnos a las funciones siempre terminan con una instrucción que dice return y lo que queremos retornar. Listo. Otro error que se me olvidó comentárselos con calma, pero vamos a ver si a alguien se le ocurre. Entonces tengo mi función retorna un string, se llama myGreeting, no tiene ningún parámetro y retorna hello error. ¿Listo? ¿Cuál creen que puede ser el error? Como les digo, se me olvidó comentárselos con calma, ahorita lo revisamos, pero ¿qué creerían que puede ser el error?
El nombre de la función debe ser pegada, utilizar como un raya al piso o un guión, pero no con un espacio. Listo. Entonces, cuando uno arranca y le dicen, ok, póngale un nombre a esto y póngale el nombre que uno quiera, pues uno a veces dice como, bueno, voy a escribir como escribiría en español. Entonces, pues, my greeting son 2 palabras, pues las pongo con un espacio. Entonces, listo. Eso me da una oportunidad de volvámonos a qué es un identificador válido y qué no es un identificador válido. Entonces, número 1, el error más común: un identificador no puede llevar espacios. Y si ustedes se ponen a pensarlo, tiene más o menos sentido, porque ¿cómo carajos sabría el compilador si my es un tipo de retorno o es parte de la función? Sí, sería muy complicado que el compilador fuera tan inteligente de decir como, ok, obviamente esto es todo el nombre de la función. Entonces, para evitarle problemas al compilador, entonces no pueden utilizar espacios en sus identificadores. ¿Sí? Dan muchas ganas de poner un espacio, pero no es válido. Entonces, ¿qué es lo que la gente termina utilizando? Entonces, usualmente lo que la gente hace es pegar las palabras, pero para que sean fáciles de saber cuándo termina una palabra y cuándo empieza la otra, la primera letra de las subsiguientes palabras van en mayúsculas. ¿Sí? Entonces se van a dar cuenta que muchísimas identificadores que tiene el material y que vamos a ver en nuestros ejemplos van a utilizar esta convención de pegar todas las palabras y utilizar mayúsculas como para hacer visualmente más fácil su lectura. La otra opción que también comentaban por ahí es, pueden utilizar el carácter underscore, el barrita abajo, línea abajo, no me acuerdo cómo se llama en español, pero en Java eso no es el estándar, ¿sí? Hay como unos estándares que se han generado a través de la historia y del uso. Entonces, el estándar en Java es no utilizar los underscores para estas cosas, ¿sí? Lo que sí pasa es que cuando veamos que es una constante, entonces las constantes usualmente se definen, esperen y yo, para que no parezca esto raro, si yo fuera a poner un identificador de una constante, y de nuevo esto no tiene ningún sentido ahorita, lo pongo totalmente en mayúsculas y ahí sí divido uno las 2 palabras en mayúsculas con un underscore. Entonces, esa es la manera en que Java utiliza los underscores usualmente, pero cuando utilicemos funciones, acostumbrémonos a utilizar esta notación que es como la que se ha vuelto como estándar entre la comunidad de Java. Entonces, de nuevo, el error aquí, el error, el error aquí tiene que ver con el espacio en el identificador de la función. Listo, más errores. Entonces, tengo una función que regresa un string, se llama tricky error, tiene un parámetro que tiene su valor de retorno muy bien definido, tiene su llave de apertura, return, llama a la función format y le pasa ¿cómo se llama? El patrón, el string de patrón, le pasa a la función who, punto y coma, y llavecita, pero no compila. ¿Por qué no compila? Falta el string al inicio perdón, después Exactamente. del return. Entonces resulta que el nombre completo de la función format es string.format. Y de nuevo uno podría decir, ay, compilador, pero pues es que es obvio, pero no, pues para el compilador no hay nada que sea obvio. Entonces, si yo llamo a format, él va a buscar algo que se llame format. Como no lo encuentra, me dice, no tengo ni idea qué es ese format. Entonces, tengan mucho cuidado de nuevo cuando vayan a llamar funciones que ustedes hayan creado o que ya existan, pues tengan cuidado de llamarla exactamente con el identificador que fueron definidas. Listo. Y el último, entonces, string I missing something, string who, llavecitas, return y
retorna un string también quemado. Esto lo pueden ignorar realmente, no tiene nada que ver con el error. Y punto y coma. Punto y coma no, qué pena. Las Punto y coma, comillas. exactamente. Entonces, acuérdense, dijimos que los strings se definen con comillas dobles y estos son comillas sencillas. Entonces, a pesar de que yo diga, ay, pero es que era obvio, compilador, el compilador no va a entender y me va a decir que, no me acuerdo exactamente cuál es el error, pero va a fallar porque necesita comillas dobles. Ahora, con esto hay un problema que es un poco más complicado y es que hay lenguajes en que yo puedo definir los strings con comillas dobles o con comillas sencillas. Me dejan usar los dos. En Java solo es válido utilizar comillas dobles. ¿Sí? Entonces, a veces también la gente es como, ay, pero ¿por qué si en JavaScript puedo usar comillas sencillas, Java no me deja? Y bueno, pues porque Java es Java y Python es Python y JavaScript es JavaScript. Entonces, bueno, en Java siempre tienen que utilizar comillas dobles para strings. Después vamos a ver qué se puede hacer con las comillas sencillas, pero en este caso él me va a decir, usted me dijo que me regresaba un string, pero para mí esto no es un string, entonces pues no sé cómo compilar ese código, no sé cómo entenderlo. Entonces, ese es el error de la función 7. Entonces, esos son los ejercicios que quería revisar con ustedes. Ya el otro ejercicio adicional sí creo que tiene más sentido que cada uno lo haga individualmente. Entonces,